de una práctica meramente ritual y vacía a un rito con fruto es lo que Jesús quiere proponernos en el texto de este libro. Dejemos que el Señor nos diga en qué consiste su seguimiento. Nos ponemos en pie para escuchar la proclamación del canto evangélico. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de afuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Los 5 domingos anteriores nos dedicamos a meditar el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Recordemos el discurso Pan de Vida. Hoy volvemos a retomar el Evangelio correspondiente a este ciclo, que es el Evangelio de San Marcos, y lo estaremos meditando hasta el final del año litúrgico que nos ocupa en este 2018. El Evangelio que se nos propone hoy encierra una lección muy interesante que debemos de profundizar. Lo malo no está afuera, sino que se gesta en nuestra mente y en nuestro corazón.
Vamos a repetirlo todo en voz alta, todos en voz alta. Lo malo no está afuera, sino que se gesta en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que meditemos en la escena que nos describe hoy San Marcos. Dice que un grupo de fariseos de Galilea se acercan a Jesús en actitud provocadora y ofensiva. No vienen solos, se hacen acompañar de algunos escribas venidos desde Jerusalén que han viajado muy preocupados, sin duda, por defender celosamente la ley y las tradiciones. Ellos han observado que en algunos aspectos los discípulos de Jesús no siguen las tradiciones religiosas que por siglos se habían conservado. Aunque ellos han seguido, vigilado y critican entre sí el comportamiento de los discípulos, su pregunta se la dirigen a Jesús. No le preguntan ni a Pedro, ni le preguntan a ningún otro discípulo. Ellos tienen muy claro que es Jesús quien les ha enseñado a aquellos discípulos una manera novedosa de vivir la fe. Estos discípulos de Jesús se mueven con gran libertad, con gran alegría, y eso les sorprende. ¿Por qué tanta alegría? ¿Por qué tanta libertad? ¿Por qué no cumplen con las tradiciones como todos los demás? Se preguntan entre envidiosos y furiosos aquellos fariseos y escribas. Estos observantes escrupulosos de las tradiciones se resisten ciegamente a tener una experiencia novedosa como la que los discípulos están teniendo al lado de Jesús. Se resisten ciegamente a experimentar la novedad, la alegría y la libertad que Jesús va introduciendo en la vida de sus discípulos. Dinos, Jesús, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen las tradiciones de nuestros mayores? ¿Por qué? Contéstanos, Jesús. Jesús desenmascara la hipocresía y la falsedad de su corazón. Ellos se escandalizan porque los discípulos no se han lavado las manos antes de comer como ordenaba la tradición, pero no se escandalizan por sus malos pensamientos, por sus malas intenciones y sus pecados de orgullo, de envidia, de celos, de soberbia, de egoísmo y la gran maldad que los corroe por dentro. Y como si fuera poco, su deseo oculto de eliminar, de matar a Jesús. Con justa razón el Señor los reprende fuertemente. Que bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero no con el corazón. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Nuestra fe en el Señor Jesús no tiene su fundamento en leyes humanas, en ritos, en costumbres, en tradiciones. Para Jesús la fe en Dios debe de ser algo mucho más profundo, algo que va más allá. Consiste en permitir que el Señor entre y saque de nosotros todo aquello que nos contamina, todo aquello que nos estropea por dentro y sobre todo aquello que hace daño a los demás, ya sea por la acción o por la omisión. Jesús señala un grave riesgo que corre toda religión: dar culto a Dios solo con los labios, repitiendo fórmulas de memoria,
recitando salmos, cantando himnos, pronunciando palabras muy hermosas y rebuscadas, pero con nuestro corazón muy lejos de Dios y sin ninguna intención de vivir una auténtica conversión. Para los fariseos y los escribas era más importante cumplir meticulosamente con los preceptos humanos que ellos se habían inventado, autoimpuesto, que cumplir con el mandamiento del amor que establecía Dios, que Dios había establecido. Por eso Jesús les dice, ustedes dejan a un lado el mandamiento del amor para aferrarse a tradiciones humanas. Jesús es claro, para Dios nada es más importante que el mandato del amor. Hermanos y hermanas, podemos construir templos monumentales, podemos preparar la misa más hermosa con las mejores plegarias, una liturgia impecable, traer un coro que cante como los ángeles para que nos canten himnos preciosísimos, con muchos inciensos y muchas velas y muchas flores y alfombras y todo lo que queramos poner. Pero si venimos sin amor a nuestra celebración, esa celebración queda totalmente vacía de contenido. Fue como llamarada de tusa, como alegrón de burro. No quedó nada. Si nuestro corazón está lejos de Dios, simplemente nada, por hermoso que sea, nada tiene sentido. Todo queda reducido a mera apariencia, como mera apariencia tenían los fariseos. Y esto no es que yo lo estoy diciendo, muy claro nos lo ha dicho Jesús en su Evangelio. Por otro lado, podemos reunirnos en la capilla más humilde, más sencilla que pueda tener esta comunidad parroquial en cualquiera de sus 48 comunidades, la capilla más sencilla que tenga San Juan de Dios de Upala, con apenas lo necesario, sin sonido, sin coro, sin flores, con unos pedacitos de candela, pero si llegamos todos con el corazón lleno de amor, allí sin lugar a dudas nos vamos a encontrar con Jesús. Y Jesús va a estar feliz de estar ahí. Comprendamos esto, por favor, hermanos y hermanas. La esencia, la fuerza, el motor de nuestra religión católica es Jesús. Y Jesús es amor. Lo que agrada a Dios no son tanto las tradiciones, ni las costumbres, ni los ritos, ni las liturgias pomposas. Son muy lindas, por supuesto, no estoy diciendo que sean malas. Es el amor que nace del corazón humano y nos hace semejantes a su Hijo Jesús. Cuando reducimos la religión a un puñado de normas y de preceptos y de ritos y de costumbres que hay que cumplir porque hay que cumplir, entonces la religión se nos convierte en algo externo, un barniz, una cáscara, algo que se hace porque hay que hacerlo, que se hace por miedo, por rigor, porque así tiene que hacerse, porque así se ha hecho, porque así tiene que ser por apariencia, porque si no lo hacemos así, nos vamos al infierno. Y una religión así termina convirtiéndose en una carga insoportable de llevar, y sospecho que por ahí va un poco la deserción de la Iglesia Católica, porque es que se nos están yendo. Con una religión así, difícilmente veremos en nuestras vidas frutos de vida eterna, frutos de salvación,
Muchas veces, por seguir ciegamente las tradiciones humanas, nos olvidamos de lo más importante, que es el mandato del amor. Meditemos seriamente. ¿Estoy aquí hoy reunido honrando a Dios con mi corazón o solo con los labios? ¿Cumplimos rigurosamente con todos los preceptos y todas las tradiciones de la Iglesia, pero con nuestro corazón lejos de Dios? Pronunciamos el credo, el Padre Nuestro de memoria, pero solo creemos y asumimos las partes que a mí me convienen, desechando todo lo demás. Los que servimos en la Iglesia exigimos a los demás que cumplan todas las tradiciones y todos los ritos y todas las costumbres letra por letra, pero no obedecemos a Dios en lo que respecta al mandamiento del amor. Hay quienes licúan, maquillan y hasta desvirtúan el Evangelio para no tener que convertirse demasiado. Nosotros no lo hagamos, hermanos y hermanas, no nos resistamos a vivir una auténtica conversión. Dejemos que el Señor nos transforme. Jesús nos abre hoy la puerta de un nuevo modo de vivir la fe desde el corazón, no desde una mera apariencia. Él quiere que honremos a Dios, claro que sí, pero en libertad y con alegría, como lo hacían sus discípulos. Nosotros, ¿saben para qué hemos sido diseñados? ¿Para qué hemos sido creados? Para hacer el bien, para amar. Y si no encuentras el camino, bueno, ya lo dijimos ahora en la entronización de la palabra de Dios que acabamos de hacer y que tenemos aquí en este altar. Aquí está el manual del cristiano. Por ahí vi que algunos tenían su Biblia. Ahí está tu manual. Abrázate a tu palabra como lo hicimos en la entronización. Léela. Encuentra ahí el camino, la verdad y la vida. La Biblia es la espada del Espíritu para defendernos. Hemos sido diseñados para hacer el bien. ¿Y a dónde voy a encontrar yo el bien? En la palabra de Dios. Cuando la leo, esa palabra se va impregnando en mi corazón y esa palabra me va haciendo amar lo que ama Jesús, hacer el bien. Disfrutemos ser cristianos, celebremos nuestra fe, vivamos el Evangelio y espero que al finalizar este mes de la Biblia podamos tener un poquito más de amor a la palabra de Dios. No hagamos de nuestra religión y de nuestras celebraciones algo hueco, algo vacío, algo sin sentido, algo aburrido. Desechemos todo lo que nos inclina al mal, guardemos nuestra mente y corazón de este mundo corrompido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Refugiándonos en Cristo, escuchando su palabra, poniéndola en práctica. Ojalá que hoy puedas hacer un compromiso con la palabra de Dios. ¿Qué compromiso podrías hacer hoy, 1 de septiembre, con la palabra? ¿Qué crees? El primer compromiso es ver a dónde la tienes, la palabra. Si debajo de la cama, sosteniendo otros libros, alguna señora en algún lugar de La Mancha, como el sillón se le había quebrado una pata, entonces le puso la Biblia ahí para que le sostuviera el sillón. O sea, ¿cuál compromiso podrías hacer hoy con la palabra de Dios? En primer lugar, recuerda dónde está, dónde la dejaste la última vez. La mejor manera de honrar a Dios es poniendo en práctica letra por letra el Evangelio de Jesús. Atrevámonos a amar al prójimo, perdonando las ofensas, sirviéndonos unos a otros con amor y alegría, poniendo nuestros talentos al servicio de la Iglesia y de los más necesitados, ocupándonos ya de esta sociedad que se nos está yendo al barranco,
Dejemos ya en nuestros grupos y ministerios a un lado las rencillas, las envidias, los celos, los pleitos, esa absurda pérdida de tiempo que tenemos en nuestros grupos y movimientos de iglesia, y pongámonos a servir atendiendo a los más necesitados y olvidados. Es cuestión de priorizar. Lo primero es lo primero, y lo primero se llama, ¿cómo se llama lo primero? Jesús, díganlo sin miedo. Lo primero es lo primero, y lo primero se llama. Lo demás, ritos, costumbres, tradiciones, ¿es importante? Sí, claro, es importante. ¿Es hermoso? Claro que sí, pero es secundario. Lo primero es... Están escuchando el audio en todo el planeta, no van a creer que están hoy hablando en serio. Lo primero es Jesús, exactamente. Jesús y su evangelio. ¿Qué es lo primero? Decía San Agustín de Hipona: dichosos nosotros si llevamos a la práctica lo que escuchamos y cantamos, porque cuando escuchamos es como si sembráramos una semilla, y cuando ponemos en práctica lo que hemos oído es como si esa semilla fructificara. No vayan a la iglesia de manera infructuosa, limitándose a escuchar, pero sin poner en práctica. Honremos hoy a Dios con el corazón. Permitamos que Él nos limpie desde dentro y nos transforme por completo. Que el Señor hoy, por su palabra y su amor, purifique nuestras mentes, purifique nuestros corazones y nos guarde de todo mal. Alabado sea Jesucristo.